24, versículo número 12, y luego vamos a leer en el capítulo 31, versículo número 18. Amén, gloria a Dios. Éxodo 24, versículo 12, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Capítulo 31 de este mismo libro, versículo 18, dice el texto: Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Padre y soberano Dios, que tienes poder y autoridad, Señor, sobre toda la creación, que tu reino es inconmovible, Señor. Tu poder, Señor, nada le puede resistir. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por estar con nosotros. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor, y en cada una de nuestras vidas. Espíritu de Dios, sigue operando a través de esta palabra, Señor, ministrando cada corazón y cada vida, Señor, de acuerdo a la necesidad en cada corazón. Llena, Señor, lo que tienes que llenar. Quebranta lo que tienes que quebrantar, Señor. Instrúyenos en esta mañana. Derriba lo que tienes que derribar en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, Señor. Y sigue afirmándonos y plantándonos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos y familia del Señor Jesucristo, hemos empezado a ministrar sobre el tema los 10 mandamientos el domingo pasado, aunque realmente estamos en la introducción del por qué y para qué son los 10 mandamientos. Y el domingo que hablamos sobre esta serie que empezamos de los 10 mandamientos, nuestro tema fue los 10 mandamientos, nuestro modelo de vida. Y en esta mañana, con la segunda parte de la introducción acerca de esta serie, el tema es: en los 10 mandamientos, Él es primero. Ese es el tema en esta mañana. En los 10 mandamientos, Él es primero. Es decir, que, dicho esto, lo básico de los 10 mandamientos es que, número 1, debemos modelar la vida de Dios, y número 2, debemos mostrar que Él es primero. Amén. Ese es lo básico de los 10 mandamientos. Y quiero recordar algunos de los apartes del domingo pasado en nuestra enseñanza. Dijimos, en primer lugar, que los 10 mandamientos son nuestro modelo de vida para que de esa manera en nuestra vida diaria los podamos aplicar. Pero también dijimos que los 10 mandamientos son la moral absoluta de Dios para enseñarnos a nosotros, para enseñar a los hombres cómo debemos conducirnos, y también para criar nuestros hijos. Dijimos también que los 10 mandamientos, la ética y la moral, debe enseñarse a partir de los 10 mandamientos. Y ahí hicimos mucho énfasis con respecto a la ética y a la moral de estos días, lo que se enseña hoy en día, que no tiene nada que ver con
con la ética de Dios y con la moral de Dios. Pero también dijimos que los 10 mandamientos nos enseñan a pensar y a actuar conforme al pensamiento de Dios. Es decir, los 10 mandamientos nos enseñan a pensar y a actuar de manera correcta. Y el apóstol Pablo por eso escribió en Romanos capítulo 7, versículo 25. Ahí en este texto, él dice una frase interesante. Y él dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, dijo el apóstol Pablo. Con mi mente sirvo a la ley de Dios. Qué interesante las palabras que dice el apóstol Pablo. Porque si él está diciendo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, quiere decir que él está diciendo, la ley de Dios está en mi mente y en mi corazón. Y si está en mi mente y en mi corazón, quiere decir entonces que yo voy a actuar de acuerdo a la ley de Dios, al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Esa es la manera como yo me voy a conducir. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo en nuestras oraciones que nos ayude también con las palabras que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:25. Espíritu Santo, que con mi mente pueda servir a tu ley, que con mi mente pueda servir a tu palabra, Señor. Es decir, si usted le dice así, está diciendo, Señor, entonces quiero actuar cada día y quiero conducirme conforme a tu pensamiento, conforme a tu palabra, y voy a actuar de manera correcta. Eso es lo que usted va a hacer si usted declara esa palabra, esa oración en su vida diaria. Pero hoy vamos a entrar entonces en nuestro tema en esta mañana, en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos Él es primero. Amén. El mundo en su mayoría cree que tiene a Dios primero. El mundo en su pensamiento cree que Dios es primero. Y es más, dentro del contexto cristiano, muchos creen que Dios es primero, pero el asunto no es simplemente creer que Dios es primero. El punto es que nosotros podamos andar, que podamos conducirnos y vivir mostrando que Dios realmente es primero en nosotros, que es primero en nuestra vida. Tenerlo de primero no significa simplemente decir, no, es que mi Diosito es primero. Eso no significa tenerlo de primero. Tenerlo de primero no significa simplemente decir, no, sí, es que Dios es primero. Tenerlo de primero no significa que las personas se hagan una cruz en su cuerpo de pronto al salir de sus casas. Eso no significa tener a Dios de primero. Tenerlo de primero no significa simplemente hacer obras de caridad, como muchos piensan. Porque hago obras de caridad quiere decir que tengo a Dios de primero. No, sencillamente no es tener a Dios de primero. Permítanme citar algunos aspectos de la manera como es tener a Dios primero. Número 1, Dios es primero en nuestras vidas cuando le pedimos que cambie nuestro corazón. Así debemos empezar. Dios es primero en nosotros cuando le pedimos que cambie nuestro corazón, que nos transforme. Y de esa manera vamos a empezar entonces a dar pasos para poder mostrar el pensamiento de Dios, para poder mostrar lo que es Dios en nosotros, en nuestras vidas. Es decir, Dios es primero cuando permites que Él aparezca en tu vida en lugar de tu aparecer o en lugar de tu mostrar. Cuando tú permites que el ego se quebrante, entonces tú estás diciendo Dios es primero. En segundo lugar, Dios es primero cuando escogemos perdonar a otros en lugar de seguir con resentimientos, en lugar de seguir con amarguras en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo recomienda en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, Colosenses 3, 12 y 13, el apóstol nos enseña cuál es el vestido que debemos tener. Y dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y luego dice el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros como Cristo nos perdonó.
Ese es el consejo de la Escritura. Y cuando nosotros seguimos estos pasos, entonces estamos diciendo, Dios es primero en mi vida. O sea, ahí mostramos con este aspecto que estoy señalando, que Él es primero, porque entonces estamos haciendo lo que Él dice en su palabra y queremos aplicar lo que Él quiere que apliquemos en nuestras vidas. En tercer lugar, Dios es primero cuando buscamos hacer su voluntad en vez o en lugar de querer satisfacer nuestros placeres egoístas. Ahí decimos que Dios es primero cuando buscamos hacer primeramente su voluntad en lugar de satisfacer nuestros deseos. En cuarto lugar, decimos que Dios es primero cuando acepto su corrección, cuando acepto su disciplina, Entonces ahí nosotros estamos diciendo que Dios es primero. Y si acepto su disciplina y persisto en que Él me corrija, entonces estoy diciendo que Él es primero. Número 5, Dios es primero cuando lo demuestro en medio de las ideologías demoníacas de este mundo. Cuando yo me mantengo firme en el pensamiento de Dios en medio de las ideologías satánicas de este día, de este tiempo, de esta época, entonces estoy diciendo Dios es primero en mi vida, porque prima su palabra en mí, prima su doctrina en mí, prima su voluntad en mí. Entonces estoy obedeciendo lo que Él dice, entonces estoy amando lo que Él ama, entonces estoy aborreciendo lo que Él aborrece. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo dijo, Juan 15, 18, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, si el mundo los aborrece, tranquilo, mijito, que a mí me han aborrecido ya. Eso dijo Jesús. Si el mundo los aborrece, tranquilo, no se preocupen, que a mí ya me han aborrecido. Es decir, quiere decir entonces que si te aborrece el mundo, es porque tú estás aborreciendo lo que Dios aborrece. Y por eso entonces el mundo nos aborrece. Pero amamos lo que Dios ama. Y eso es lo más importante. Amén. Porque estamos de su lado y Él está de nuestro lado. Número 6. Tener a Dios primero es amarlo, como dice el Evangelio según San Marcos, capítulo número 12, versículo número 30. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. De esa manera estamos diciendo que tenemos a Dios primero, porque es algo que se demuestra con ellos. Es decir, amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, es algo que lo vamos a demostrar, pero es con nuestros hechos. Ahora, el amarlo con todo el corazón, como dice Marcos 12:30, indica que Él es primero. Mostramos que Él es primero, porque va relacionado directamente con nuestra conducta, va relacionado, el amarlo con todo el corazón, va relacionado con nuestra manera de vivir y también con nuestro carácter como hijo de Dios aquí en la tierra. Tenerlo de primero quiere decir que le amamos entonces. Quien ama quiere agradar y alegrar al ser que ama. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ese pensamiento? Quien ama quiere alegrar al ser que ama. Es decir, tú quieres alegrar a tu esposo que amas, ¿cierto, mujer? Hombre, tú quieres alegrar a tu esposa que amas. ¿Estamos de acuerdo con ese pensamiento? Entonces el que ama quiere agradar y alegrar al ser que ama. Por lo tanto, hará lo que sabe que a este le hace feliz. Amén. Vas a hacer lo que sabes que a tu ser amado le hace feliz. No porque te toca hacerlo, sino porque realmente hay una relación de amor. Hay una convicción de tu amor hacia ese ser que tú amas. Y
y le complace o te complaces en hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, existe una relación directa entre el amar y el hacer, o entre el amar y practicar ese amor. Existe una estrecha relación, porque lo que hacemos es una consecuencia directa de nuestro amor o nuestra falta de amor. Te voy a repetir este principio. Lo que hacemos es una consecuencia directa de nuestro amor o nuestra falta de amor, tanto para con Dios como para los demás, tanto para con nuestro Padre Celestial como para nuestro prójimo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer respecto a este principio es: ¿qué hemos dejado de hacer para Dios o para nuestro prójimo? ¿Qué hemos dejado de hacer para nuestro Dios o para nuestro prójimo? Entonces esto empieza a medir si realmente Él es primero en mi vida, si Él es la primera prioridad en mi vida. Por eso el Señor Jesús dijo que amar a Dios y amar al prójimo, esos dos mandamientos resumen toda la ley. Si amamos a Dios y si amamos al prójimo, el Señor Jesús dijo, ahí está el resumen de los 10 mandamientos o de los mandamientos del Señor. Quiero llevarte al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 15. Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo número 15. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En ese texto, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, pero miren lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y mire cómo termina diciendo: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Te voy a repetir este texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Si tú tienes los mandamientos de Dios, si tú guardas los mandamientos de Dios, entonces está diciendo: yo amo a Dios. ¿Y cómo termina diciendo? Dice: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es decir, que tu amor hacia tu Padre, que tu amor hacia el Señor va a hacer que Él se manifieste a tu vida. Y no quieres que Dios se manifieste en tu vida, no quieres que Dios se manifieste en tu casa, no quieres que Dios se manifieste en tu familia. Entonces lo que hace que Dios se manifieste según esta palabra es tu pasión por Él, es tu amor por Él. Si tú guardas sus mandamientos, si tú los practicas, está diciendo: me voy a manifestar a tu vida. Pero mire lo que dice el versículo número 23. Versículo número 23, dice el texto: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Nuevamente, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire lo que dice el Señor: y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Qué bendición, siervo! Lo que está diciendo: tu amor va a hacer que el Señor venga a ti y haga morada. ¿Dónde? En tu vida, haga morada en tu casa, haga morada en tu familia, haga morada en tus hijos. Pero es el amor tuyo hacia el Padre Celestial, hacia su palabra, hacia sus mandamientos. Y escucha, si Él viene a ti, si Él quiere hacer morada en ti, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a tener victoria en todo. Él va a bendecir tu vida, Él te va a prosperar. Por eso, si Él viene a ti, entonces vas a bendecir tu vida. Pero eso lo hace tu amor hacia Él.
Por eso, hazlo primero en tu vida. Hazlo primero en todo. Muestra que Él es primero en tu vida. Muestra que Él es primero en toda tu vida. Y entonces lo que va a pasar es que Él te va a poner de primero. Lo que va a suceder entonces es que vas a ser cabeza y no cola. Lo que va a suceder es que vas a estar encima y no por debajo. Lo que va a suceder entonces es que vas a vencer y no vas a ser vencido. ¿Por qué? Porque tú lo tienes a Él primero. Porque está mostrando en tu vida que Él es el primero. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Entonces, escuche, si de esta manera que hemos dicho, el Señor es prioridad en nuestra vida, tendremos establecida la base correcta. Si de esta manera que hemos hablado, Él es prioridad, Él es la primera prioridad, entonces estaremos estableciendo la base correcta. Y sobre esa base, entonces, va a seguir agregando, o tú puedes seguir agregando sobre esa base correcta en tu vida, en mi vida, el orden correcto de las prioridades. Pero si tienes la base correcta, vas a seguir colocando el orden correcto de las prioridades en tu vida y en la vida de los tuyos también. Porque todo edificio que se levanta, todo edificio que se construye fuera de él, sin la base correcta, se va a derribar, va a caer. Todo proyecto, toda empresa, todo lo que tú quieras hacer, si no va sobre la base correcta, se va a derribar, se va a caer. Por eso, si estableces la base correcta, entonces habrá bendición de parte de Él. Si realmente Él es primero en nuestra vida, todo lo demás que hagamos va a tener un respaldo, va a tener peso. Mas si realmente Él no es primero en nuestra vida, o quizás aparentamos que es primero en nuestra vida, todo lo que hagamos o intentemos hacer no va a dar fruto, no va a fructificar. Te coloco este ejemplo del rey Asa en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo número 26. Segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo número 26. Desde el versículo número 3 al 7, miren lo que pasó en la vida de este rey. Capítulo 26, versículo 3, dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. En estos días, dice el texto, o sea, cuando estableció la base correcta, el orden de prioridades, dice, Él le prosperó. Versículo número 6 dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabne y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Versículo 7: Dios le dio ayuda contra los filisteos. Estableció la base correcta. ¿Y qué pasó? Dios le dio su ayuda. Cuando establecemos la base correcta, tendremos la ayuda de ¿quién? Directa de Él. La ayuda de Dios. Pero ¿qué pasó con este hombre que empezó estableciendo, con este rey, que establece la base correcta en su vida? Miren lo que dice el versículo 15 de este mismo capítulo. Versículo 15, la última parte del texto, dice:
y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué tremendo, ¿cierto? ¿No quieres tú ser ayudado poderosamente por Dios hasta hacerte fuerte, hasta hacerte poderoso? Dice el texto, y fue ayudado maravillosamente. ¿Por qué? Porque estableció la base correcta, estableció el fundamento perfecto que es el de Dios. Pero ¿qué dice el versículo número 16? Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este rey se endiosó. El texto dice que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. Es decir, el demonio le empezó a decir, mira todo lo que has hecho, mira toda la inteligencia que tienes y todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has alcanzado. Y entonces, mediante esa información del diablo a su mente y a su corazón, lo hizo llenar de orgullo y se creyó entonces que era él y no Dios cuando estableció la base correcta. Y empezó a hacer hasta lo que no le correspondía, que era quemar incienso en el altar del incienso. Y es por eso que más adelante dice que los sacerdotes entraron y le dijeron, eso no es lo que te corresponde a ti, rey. ¿Y sabe qué le pasó? Versículo número 21, cuando dejamos de seguir edificando sobre la base correcta. Dice el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Cómo terminó este rey? Leproso, arruinado, cuando él deja de seguir construyendo sobre la base, el fundamento correcto, la primera prioridad que es Dios. Por eso, amados hermanos, no debemos nosotros creer que si establecemos nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre una base fuera de Dios, vamos a prosperar. No, tiene que ser sobre la base correcta, la base que es Él, que es Dios. Ahora, ¿por qué hago esta introducción haciendo énfasis en este principio de tenerlo a Él primero? Porque esta es la primera enseñanza que nosotros podemos ver en los 10 mandamientos. Cuando prestamos atención, cuando tú prestas atención al orden de los 10 mandamientos y la manera como fueron pronunciados por el Padre Eterno, por el Dios Creador, entonces te vas a dar cuenta de esta primera verdad, que Él es primero. Ahora, quiero que observe y escuche este ejemplo del mismo Señor Jesús en el Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesús da el Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones que usted encuentra en el Padre Nuestro hacen referencia directa al Padre, hacen referencia directa a nuestra relación con el Padre Celestial, porque el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo número 19, lo que el Padre establece, así el mismo Hijo igualmente lo establece. Lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. Es decir, no está en desacuerdo el Hijo con el Padre, sino que lo que el Padre estableció en el antiguo pacto, entonces el Hijo también establece sobre la base de esos principios también. Y es por eso que en el Padre Nuestro vemos ese orden perfecto también. Las 3 primeras peticiones, no sé si alcanzan a leer allí, en el Padre Nuestro se refieren directamente a Él. ¿Cuáles son esas 3 primeras peticiones? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, número 2. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De quién está hablando? Ahí, del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, se refiere a Él. Venga tu qué, tu reino, no está hablando del reino del hombre, no. Hágase tu voluntad como en el cielo.
Estas 3 peticiones se refieren entonces a quién? A el Padre, nuestra relación con el Padre. Pero las 3 siguientes entonces tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra necesidad, tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso las 3 siguientes, ¿cómo empieza diciendo? El pan nuestro. No está diciendo el pan de Dios, no. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. La segunda petición, la tercera petición, la segunda petición de este segundo orden, ¿qué dice? Perdónanos nuestras deudas. ¿De quién está hablando? De nosotros. Y la tercera, ¿qué dice? No nos metas en deudas. ¿A quién se refiere? A nuestras necesidades. Ese orden perfecto que nos enseña en el Padre Nuestro, que Él es primero. Amén. Que Él es primero en mi vida y en todo lo que yo quiera hacer. Igualmente, este orden que establece el Señor Jesús, este orden de prioridades, también lo encontramos en el orden que estableció el Padre Eterno en los 10 mandamientos. Amén. ¿Cuántos hicieron la tarea que les sugerí de hacer, de escribir los 10 mandamientos en algo aparte y orar con ellos? ¿Cuántos hicieron la tarea? Bueno, solo 2 personas, 3 personas. Bien, no importa, se la voy a dejar otra vez. Escriba los 10 mandamientos aparte, apréndaselos, pero ore conforme a ellos. Pregúntele al Espíritu Santo qué me quieres enseñar en cada mandamiento. Así que en el orden de los 10 mandamientos, en las primeras 4 peticiones, los primeros 4 mandamientos que aparecen en los 10 mandamientos, valga la redundancia, se refieren directamente al Padre, se refieren directamente a Él. ¿Te aparecieron ahí? Ahí están. Los primeros 4 mandamientos hacen referencia directa a nuestra relación con Él. Número 1 está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, etcétera, etcétera. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, que dice, no te olvides de santificar el día de reposo para mí. ¿A quién se refiere estos 4 mandamientos? A Él directamente, nuestra relación con Él. Y los otros 6 restantes se refieren a la relación con los demás. Se refiere a nosotros y a nuestra relación con el prójimo. Observe cómo empieza diciendo el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. O sea que está hablando de quién? De nuestro prójimo, de nosotros. ¿Qué dice el 6º mandamiento? Dice, ¿no qué? ¿No qué? No matarás. ¿Está hablando de quién? Del prójimo. El 8, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. ¿A quién? Al prójimo. Los 6 restantes, ¿a quién se refiere, iglesia? A nuestra relación con el prójimo. Y los 4 primeros, ¿a quién se refiere? A nuestra relación con el Padre. Este orden que nos enseña que Él es primero, iglesia. Esa es la enseñanza fundamental y básica de los 10 mandamientos. Que Él es primero, que Él es la primera prioridad, que nuestra relación, escuchen bien, nuestra relación debe ser vertical hacia Él. Y si nuestra relación primero es vertical hacia Él, entonces lo segundo es que nuestra relación debe ser horizontal hacia los demás. Si primero es vertical, entonces de manera horizontal va a funcionar. De manera horizontal va a prosperar, va a tener fruto tu relación con el prójimo. Por eso, 1 Juan, capítulo 1, versículo número 7, el apóstol Juan dijo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Lo que quiere decir que es esto que acabo de señalar. Cuando el texto dice, si andamos en comunión con Él, si andamos en luz,
entonces, si nuestra relación es hacia arriba, primeramente vertical, entonces vamos a estar en comunión los unos con los otros. Tendremos comunión con el cuerpo de Cristo, con nuestro prójimo, con los demás. Este texto de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, define el concepto de comunión con nuestro Padre Celestial. Define la comunión o el resultado de nuestra comunión con Él. Porque nuestra comunión con Él va a dar como resultado la comunión entre el cuerpo. Porque no tendrá sentido decir: tengo comunión con Dios, estoy bien con Dios, tengo comunión con mi Padre Celestial, pero estoy enojado con mi hermano. No, eso no funciona así, de acuerdo al principio bíblico y de Dios. Si mi comunión es perfecta con Dios, no hay barreras en mi comunión con Dios, entonces no tendré barreras en mi comunión con el cuerpo de Cristo, porque la luz de Dios hará que en mi corazón salga todo aquello que va a impedir que tenga relación con mi prójimo. Amén. Ese es lo fundamental de la enseñanza del Padre Nuestro. Entonces, para que el hombre, escuche, para que el hombre practique, para que el hombre pueda vivir el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno mandamiento, el décimo mandamiento, que se refiere a nuestro prójimo, que se refiere a nuestra relación con los demás, si el hombre quiere vivir esos mandamientos, entonces primero tendrá que tener un encuentro con el Creador. Primero tendrá que tener un encuentro transformador con el Dios eterno, con el Dios que dijo al inicio de los 10 mandamientos: no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás mi nombre en vano. Tú vas a santificar mi día, pero es para mí. Si el hombre quiere cumplir, vivir el resto de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación o con nuestro prójimo, entonces tendrá que tener un encuentro con el Creador, tendrá que sufrir una transformación. Y esa transformación lo pondrá de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y escuchen, ¿Dios quiere el bien para el hombre? ¿Dios quiere el bien para el hombre? Claro que sí, Dios lo quiere. Entonces, el hombre, al estar de acuerdo con Dios, con la palabra de Dios, ¿qué va a querer? El bien para el hombre también. Si el hombre está de acuerdo con Dios, va a querer el bien para el hombre. Entonces no le va a robar a su prójimo. Entonces no va a codiciar lo de su prójimo. Entonces no va a querer adulterar, porque Dios dice: no adulterarás. Entonces no va a querer robar. ¿Por qué? Porque no va a estar de acuerdo con Dios. Pero si está de acuerdo con Dios, entonces Él se va a seguir, y siempre la palabra de Dios que está en la mente y en el corazón le va a sujetar y le va a decir: no puedes hacerle mal a tu prójimo, porque no vas a estar de acuerdo con el pensamiento de Dios. Pero lamentablemente, como el hombre de hoy no ama a Dios, como el hombre de hoy ha anulado los mandamientos de Dios, como el hombre de hoy se ha inventado sus propias doctrinas, como el hombre de hoy ha inventado sus propias ideologías contrarias a la palabra de Dios, entonces es por eso que encontramos un mundo como el de hoy, porque no ha establecido la base correcta, porque no se ha fundamentado en el mandamiento de los mandamientos de Dios, y por eso entonces el hombre odia al hombre. Por eso entonces es que usted ve hoy en día una lucha de poderes. Por eso usted hoy en día ve lucha en el poder político, en el poder social. Los unos quieren estar por encima de los otros a costa de lo que sea. No importa, engañando, robando, mintiendo, pero hay que estar por encima. No importa, controlando, matando, pero hay que estar por encima, porque no tienen la base correcta, no tienen el fundamento correcto. Y por eso es que estamos viviendo estos tiempos. Porque el hombre no ha puesto el fundamento verdadero, que es la palabra de Dios, los 10 mandamientos.
Bendito sea el nombre del Señor. Y el orden en que nuestro Dios pronuncia los mandamientos nos enseña un significado profundo, porque nos hace ver el orden de prioridades, y esas prioridades enseñan el modelo de vida de Dios para nosotros. Por eso cualquiera no puede decir que es hijo de Dios. Tenemos que ver cuál es la base correcta que tiene esa persona, cuál es el fundamento correcto que tiene para que pueda decir: yo soy hijo de Dios. Y si estuviste conectado el jueves pasado, te diste cuenta entonces quiénes son los hijos de Dios. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios por los amenes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, los 10 mandamientos nos enseñan que los deberes hacia Dios resultan en la realización de nuestros deberes hacia el hombre. Si cumples tus deberes hacia Dios, si ejecutas los deberes de Dios, el resultado ¿cuál va a ser? La ejecución de tus deberes hacia los demás. Pero tiene que ser en el orden correcto. Si alguien no ejecuta sus deberes hacia Dios, no estará ejecutando sus deberes hacia los demás. Estará fallando e incumpliendo los principios de Dios si se llama hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, vaya y venga, porque sirve a otro Dios, o otro es su Dios. Amén. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta este principio. Los 10 mandamientos nos enseñan que los deberes hacia Dios resultan en la realización de nuestros deberes hacia los demás. Los hijos de Dios, si cumplen con los deberes hacia Dios y lo aman con todo el corazón, como lo debiéramos hacer, con toda seguridad que vamos a cumplir entonces los deberes hacia los demás y hacia los demás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, lo define de manera perfecta. Primera de Juan 5, 2. Dice Primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo dice claro, ¿cierto? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y note que está hablando de los hijos de Dios, no está hablando de los que no son hijos de Dios. En este texto, me refiero. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O al contrario, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces vamos a conocer que amamos a los hijos de Dios, que amamos a nuestros hermanos. O sea que este texto afirma el pensamiento anterior. Los hijos de Dios que aman a Dios, que muestran que lo aman, entonces sin duda alguna mostrarán el amor hacia su prójimo. Pero si ves lo contrario y notas que supuestamente X creyente o Y creyente ama a Dios, pero no muestra tal amor por su próximo, por su prójimo, hay que revisar entonces ese corazón con respecto a ese amor que dice tener de Dios o tenerle a Dios o hacia Dios. Porque cuando tú amas, tú te das. Cuando tú amas, tú te entregas. Cuando tú amas, tú te sacrificas. Amén. Amén. Cuando como creyente amamos una causa, no hay que obligarnos. Cuando como creyentes amamos la causa de Cristo,
no hay que traernos a la fuerza. ¿Por qué? Precisamente porque amamos esa causa. Amén. Porque hay pasión por la causa de Cristo. Por eso la pregunta seguida es, ¿amas la causa de Cristo? ¿Estás apasionado por la causa de Cristo? Si estás apasionado por la causa de Cristo, entonces tú te das, entonces tú te entregas, entonces tú te sacrificas, entonces tú adoras libremente, entonces tú das con libertad, entonces tú quieres servir libremente a Dios. ¿Por qué? Porque tú amas la causa de Cristo. No hay que obligarte a servir, no hay que obligarte a darte, no hay que obligarte a orar, no hay que obligarte a decir, ¿por qué no cantas a Dios? ¿Por qué no abres tu boca? No, ¿por qué? Porque amas la causa de Cristo. Amas a aquel que te amó primero, amas a aquel que te ha salvado, amas a aquel que te ha redimido, amas a aquel que te ha establecido, amas a aquel que te ha bendecido eternamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el propósito espiritual de los 10 mandamientos es el amor. ¿Lo sabías? La ley de Dios fue establecida para enseñarnos a amar. Escuche esto. La ley de Dios fue establecida para enseñarnos a amar. Por eso, si el hombre de hoy amara la ley de Dios, amara a su prójimo, y hoy no estuviéramos viendo una falsa pandemia donde muchos quieren tomar el control a costa de lo que sea. No importa quién se muera, no importa quién viva, pero hay que estar por encima. ¿Por qué? Porque no hay amor. No están establecidos sobre la base del amor de Dios y lo que dice su palabra. Pero la ley de Dios fue establecida para enseñarnos a amar. Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10. Romanos capítulo número 13, versículo 9 y 10. Dice el texto, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo número 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el ¿qué? El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y observen los textos que cita, los mandamientos que cita el apóstol Pablo en este versículo 9 se relacionan con quién? Con nuestro prójimo. Él está apuntando a nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso empieza diciendo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Él está diciendo, si amas al prójimo, entonces eso quiere decir que amas a Dios. Porque como amas a Dios, estás amando al prójimo. Y por eso lo que el apóstol se centra es: ¿cómo estás en tu relación con tu prójimo, con tu próximo? ¿Cómo estás? Si lo amas, entonces amas a Dios. Y termina diciendo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí se resume. El amor no hace mal al prójimo. El amor no obedece al maligno. Escuchen bien. El amor, o sea, si en el creyente está el amor, no obedece al mal. No obedecerá los pensamientos que el enemigo trae. No va a obedecer las sugerencias del demonio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también dijo, ahí, 2 de Corintios, capítulo número 5, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe. Eso dijo el apóstol Pablo. El amor de Cristo me constriñe. En el Nuevo Testamento esta es la única parte, en la versión Reina Valera, donde aparece esta palabra, constreñir. No aparece en el Antiguo Testamento. Él dice: el amor de Cristo me constriñe. La palabra constreñir en griego es la palabra sunejo. Sunejo son dos palabras. La primera palabra es sun, que significa junto a.
Y la otra palabra es esgeo, S-J-E-O, esgeo, que significa tener, retener, significa guardar, significa sostener. Eso significa constreñir. O sea, lo que quiere decir cuando el apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe, está diciendo que si estamos llenos del amor del Padre, entonces el amor del Padre nos guarda, el amor del Padre nos sostiene, el amor del Padre nos sujeta para no obedecer al mal, para no seguir los pensamientos del enemigo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre me abraza y me libra. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo entonces que nos llene del amor del Padre. Porque si estás lleno del amor del Padre, entonces el amor del Padre no te va a dejar hacer el mal. No va a dejar que obedeces a los pensamientos malignos que el enemigo quiera colocar en nuestras vidas. Entonces, escuche finalmente, la ley de Dios fue establecida para enseñarnos cómo amar. Número 2, lo que hacemos es una consecuencia directa de nuestro amor o nuestra falta de amor para con Dios o para con los demás. Número 3, tu amor por Él lo sacrifica todo. Número 4, tu amor por Él hará lo que Él quiera que tú hagas. Por eso, vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que nos enseñe a amar. Póngase de pie, por favor. Y hagamos esta oración. Ahí donde está. Gloria a Dios. Puede levantar sus brazos, hágalo en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos en esta mañana, Señor. Delante de ti estamos, oh Dios. Queremos considerar tu palabra, Señor, en esta mañana, amado Dios. Tu palabra que es verdad, tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, oh Dios soberano, en obediencia a tu palabra, Señor, porque queremos, Señor, que cada día tú seas la base de nuestras vidas, Señor. Que tú seas el fundamento, que tú seas el primero, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, porque te hemos dejado de amar. Que tú nos perdones, Señor, porque hemos dejado de hacer, Señor, lo que te agrada, Padre Celestial. Porque hemos pensado, Señor, en nosotros. Porque hemos pensado egoístamente, Señor. Porque hoy no te honramos, Señor, como tú quieres que te honremos. Porque hoy tu iglesia, Señor, no te honra, no te da la gloria, Señor, como tú lo mereces, Señor. Porque muchos, Señor, bendito, hoy en día, Señor, dicen que tú eres primero, Señor, pero con su conducta, Señor, en su diario vivir demuestran otra cosa, Señor. Porque relegan, porque apartan, Señor, lo que tiene que ver con tu reino. Porque ponen en segundo lugar, Señor, lo que tiene que ver con tu palabra, Señor. Y hacen primero lo que les satisface, Señor. Van a hacer primero, Dios mío, Señor, lo que satisface su concupiscencia, Señor. Lo que satisface su propio placer, Señor. Sin embargo, dicen, tú eres primero, Dios. Pero su conducta demuestra que tú no estás ni siquiera en segundo lugar. Pero hoy tú nos estás llamando, Señor, como iglesia, para que te tengamos como el primero en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en lo que querramos hacer, Señor, que establezcamos la base correcta, oh Dios, que lo que sigamos construyendo, Señor, se construya sobre el fundamento de tu verdad, de tu principio, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, de tus mandamientos, Señor.
tendrá fruto. Entonces lo demás será virtuoso, Señor, porque hemos establecido la base correcta. Hoy, Señor, pedimos perdón por una iglesia, Señor, que dice tenerte primero, pero te ha abandonado, Señor. Por una iglesia, Señor, que dice que te ama, Señor, pero realmente, Dios mío, con su sello demuestra lo contrario. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdón, por favor, oh Padre Celestial. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñe de verdad a amar al Padre, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a amarte a ti, Señor. Porque si tú estás primero en nosotros, Señor, entonces, amado Padre Celestial, lo daremos todo por ti. Lo pondremos todo por ti, Señor. Porque amamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Honramos tu nombre, Padre. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Aleluya, Señor. Gracias. Así es. Puedes adorarlo con tu corazón. Aleluya. Vamos, díselo, por favor. Así es, Señor. Adora un momento más. Te exaltamos, Señor, te honramos y te glorificamos.